Dios les bendiga a todos. Vamos a orar para iniciar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde, Dios mío, en esta clase que vamos a realizar, Dios, del libro de los Hechos. Dios mío, te pido de una manera especial que nos bendigas, que nos ayudes, que nos asistas en esta tarde, que nos des sabiduría, entendimiento, inteligencia, Dios, que podamos, Señor, captar, que podamos retener, Dios mío, en nuestras mentes todo lo que se dicta en estas clases, Señor, en el nombre de Jesucristo. Guárdanos y cúbrenos con tu sangre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para dar un recorderis, estamos dando el libro de los Hechos. Ya vamos por el capítulo 7. El libro de los Hechos está dividido en 3 sesiones. La primera parte va del capítulo 1 hasta el capítulo 7, donde el mensaje del Evangelio se predica solamente en Judea. Y en ese territorio pues acontecen varias circunstancias adversas contra la iglesia, donde muere gran parte del pueblo cristiano, pero se menciona solamente a uno que es uno de los más importantes, que es Esteban. A partir del capítulo 8, la iglesia se dispersa de Judea, solamente se quedan los apóstoles y algunos creyentes en ese territorio, y el evangelio pasa a Samaria. ¿Quién predicó en Samaria? Un evangelista llamado Felipe, que hacía parte de los diáconos que cogen en el capítulo 6. Y después de Samaria, el evangelio se extiende no solamente a Samaria, sino hasta los confines de la tierra. Por eso es importante conocer el trasfondo histórico del libro de los Hechos, porque de allí se nos menciona cómo fue que el evangelio llegó a los romanos, llegó a los galatenses, llegó a Colosenses, llegó a los filipenses y a todas esas ciudades que pertenecen al imperio griego de aquel entonces. Entonces, ¿cómo diríamos nosotros cómo llegó el evangelio a Roma si Pablo nunca conoció a Roma? Y Pablo les escribe una carta a los romanos. ¿Cómo llegó el evangelio a Colosas si Pablo no llegó a Colosas? Y Pablo les escribe una carta a los colosenses. Y así sucesivamente muchas iglesias que se formaron por causa de la persecución. Por eso es que la persecución muchas veces es importante. Dios la permite para que el pueblo suelte digámoslo así, la comodidad en la que se encuentra y el evangelio pueda extenderse a otras naciones. Mientras los judíos estaban predicando, mientras los discípulos, los apóstoles, la iglesia del primer siglo estaban predicando en Judea, no había pasado nada. Había milagros, señales, prodigios, pero cuando vino la persecución, que asesinaron a Esteban, gran parte de esos cristianos se dispersó por todo el imperio romano. Y eso llevó a que el evangelio no solamente llegara a Judea, sino a diferentes partes del mundo, dando cumplimiento al mandamiento que Jesús le da a los discípulos, donde Él le dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y en el Hechos capítulo 1, verso 8 dice, me seré testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. De esa forma es que Dios a veces pues permite que vengan persecuciones. ¿Para qué? Para que nosotros nos movamos del lugar de comodidad en la que estamos y le demos cumplimiento a las cosas que Dios tiene para con nosotros. Acuérdense que el pueblo de Egipto también pasó por una situación así parecida. Ellos estaban cómodos en la tierra de Egipto, en la mejor tierra, que era la tierra de Gosén, una tierra que estaba a la orilla del río Nilo, y esa tierra, todos los años el río se desbordaba y la tierra tomaba los nutrientes del río y esa tierra brotaba, la más fructífera que había. Y como se sentían cómodos, ya el tiempo de la esclavitud, sí, no había esclavitud en ese tiempo, ellos estaban cómodos trabajando, eran dueños de la tierra, y los egipcios se dieron cuenta, esta gente está creciendo, esta gente se está multiplicando. Al fin y al cabo, algún día van a armar un ejército y se van a levantar contra los egipcios y van a quitarnos el poder. Y empezaron los egipcios a apoyarlo, a esclavizarlo, a colocarle carga, a colocarle más trabajo, hasta el punto que ellos tuvieron que clamar a Dios. O sea, la persecución los llevó a clamar a Dios, pero la persecución también los llevó a multiplicarse aún más, porque entre ellos más perseguían. Las mujeres hebreas parían a los 6 meses, a los 7 meses, y parían bebés sanos, no como los de hoy en día, que un 6 mesino tiene que dar 5 meses en el hospital conectado a una máquina. No, esas mujeres parían y otra vez volvían y parían, y así sucesivamente.
y eran fuertes los niños. O sea, los egipcios se dieron cuenta: esta gente nos va a matar, esta gente nos va a robar territorio, y empezaron a oprimir, hasta que ellos tuvieron que salirse de la comodidad en la que se encontraban. De esa misma manera, el capítulo 8 comienza con un versículo bíblico que dice, que es la continuación del capítulo 7. En el capítulo 7 matan a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, uno de los hombres más famosos en aquellos días, que tenía autoridad de parte de Dios. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron ¿qué? Esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando en casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres, y los entregaba a la cárcel. Mire cómo comienza la persecución. ¿A nombre de quién? A nombre de un joven llamado Saulo. ¿Por qué lo menciona el escritor de los Hechos aquí? Porque a continuación, de aquí en adelante, el protagonismo lo va a tomar este hombre. Los primeros 10 capítulos, el protagonismo lo tiene Pedro. Pedro es el que predica en el día del Pentecostés. Pedro se gana 3.000 hombres en la primera predicación. Después se gana 5.000. Pedro bautiza al primer gentil, que es este hombre llamado Cornelio. Pedro predica en Jope, que es una tierra que no es Judea. Pedro predica en diferentes ciudades. O sea, prácticamente Pedro tiene como esa parte o esa señal de parte de Jesús que dijo: sobre ti, sobre tu roca, sobre tu confesión, edificará esta iglesia. Y él es el primero en hacer estas cosas. Pero a partir del capítulo 13 en adelante, quien toma el protagonismo en este libro hasta el final es el apóstol Pablo. Por eso existen 4 viajes misioneros. Esos 4 viajes misioneros, de allí nace todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque durante esos viajes misioneros Pablo llega a un territorio. Por ejemplo, la primera ciudad que Pablo, el primer territorio que Pablo evangeliza es Galacia, la tierra de los Gálatas. Y la tierra de los Gálatas es como una jurisdicción que contiene 4 ciudades: Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia. Y en esas ciudades hay judíos alojados, hay judíos. Pablo coloca suspensión en la tierra, primeramente no judíos, como es el mandato, y después entre los gentiles. Entonces, cuando Pablo se devuelve del primer viaje misionero, que después vamos a hablar de eso más a profundidad, se da cuenta que los judaizantes llegan después de que él predica. ¿Qué hace Pablo? Inmediatamente escribe una carta a los Gálatas y le dice: hermanos, no se dejen mover fácilmente, hermanos, no caigan de la gracia, hermanos, no se vuelvan de la gracia a la ley, y así sucesivamente, porque él se da cuenta que cuando él predica, los judaizantes llegan a dañar el trabajo que él hace en todas esas ciudades. Por eso nacen todas esas cartas, 13 cartas que él escribe, porque cada vez que él predicaba llegaban a dañarle el trabajo que él hacía. Y ustedes se van a dar cuenta lo terrible que estaban viviendo esas iglesias en el primer siglo. Entonces, Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y la palabra aquí que aparece en este texto, consentía en su muerte. Cada vez que nosotros leemos el Nuevo Testamento, encontramos la palabra muerte. La palabra muerte en griego es tanetos. Tanetos, siempre aparece la palabra tanetos, como una palabra, como una muerte natural, como una muerte accidental, como si tú atropellaras a alguien, siempre va a aparecer la palabra tanetos, como una muerte natural. Pero aparece una sola palabra distinta a tanetos, que es anailesis, que significa muerte destructora o asesinato planeado. O sea, prácticamente el asesinato contra Esteban fue una destrucción, fue una muerte despiadada. Las personas se cegaron a darle piedra, a destruirlo. Y él consentía en esa muerte. Imagínense, él estaba alegre, él estaba apoyando. Él era el quien estaba trayendo a los judíos a que se airaran contra los cristianos y los perseguían. Y de esa manera empezó a ser Saulo en aquel momento.
a asesinar, a meter presos, hombres, mujeres, ancianos, todo lo que se atravesara con el título de cristiano, pues era llevado ante el concilio y eran metidos presos. Así empezó la extensión de los evangélicos en el primer siglo a todas las naciones. ¿A dónde fue a parar la predicación? Pues al territorio más cercano de Judea. Supongamos que Israel es un triángulo, ¿verdad? Arriba, la primera parte de Israel se llama, se me olvida el nombre siempre. Bueno, la parte sur es Judea, la parte central es Samaria y la parte norte es Galilea. Esas son las tres, por ejemplo, tres ciudades que conformaban en aquel tiempo a Israel. Entonces la parte norte era Galilea, donde nace Jesús, la parte central era Samaria y la parte sur era Judea. ¿Qué hacían los judíos para ir a Galilea? Tomaban el camino más largo, se daban la vuelta para no pasar por tierra de Samaria. Por eso que cuando Jesús le predica, la mujer samaritana dice, y le era necesario pasar por Samaria, porque el camino más rápido era Samaria, pero como no se gustaban entre sí, ellos se daban la vuelta con tal de no pasar territorio samario. ¿Te das cuenta por qué dice eso? Cuando conocemos el contexto geográfico de la nación de Israel, nos vamos a dar cuenta por qué se escriben esas cosas ahí. ¿Por qué dicen que no se gustaban los samaritanos con los judíos? Porque ellos estaban entre los dos pueblos judíos, el pueblo del norte y el pueblo del sur. Y los samaritanos se alojaban en el medio. Ahora, los samaritanos también eran israelitas, pero mezclados con otras naciones. ¿Ok? Entonces dices, pero los que fueron esparcidos iban por toda la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Unos años anterior, quien había estado allí era Jesús. Y Jesús había estado durante varios días predicando en Samaria, colocando como un cimiento a los samaritanos. Cuando ellos escuchan a Felipe predicar y ver las señales que mostraba Felipe, porque Felipe lo seguía en las señales, hacía milagros, prodigios. Tremendo lo que hacía Felipe cuando predicaba, la gente se agolpaba escuchando la sabiduría de este evangelista. Y dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. En capítulos anteriores yo les dije que todo judío, para usted predicarle, requería de ¿qué? Requería de una señal. Usted le podía predicar, les podía hablar, pero si no había una señal, no creían. ¿Qué le decían a Jesús? Danos señal de que tú eres el Hijo de Dios. Danos señal y te creeremos. Y Jesús le dice, ¿cuántas señales más les voy a mostrar? La última señal que ustedes verán es que el Hijo del Hombre descienda al centro de la tierra, la señal del profeta Jonás. Y dice, porque de muchos tenían espíritus inmundos y salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Mire que la magia en aquellos días no era como la magia que hoy conocemos nosotros. Todo aquel que practicaba sanidades, que tenía el don de sanidad, por ejemplo los médicos que sanaban a las personas, a esas personas se les llamaba magos. Y no solamente por hacer sanidades, sino porque eran personas sabias. ¿Cómo se les llamó a los hombres que vinieron? Magos a ver a Jesús. ¿De dónde eran? Eran de la tierra de Mesopotamia. Y los caldeos tenían fama de ser sabios. Daniel era un sabio. Daniel era un hombre experimentado en la tierra caldea, en el idioma caldeo. Y ninguno había como Daniel en sabiduría. Entonces, todas esas personas se les llamaban magos. Magos. De ahí nace la palabra magi también. Significa sabio y entendido.
Entonces, esta persona que se encuentra en la tierra de Samaria, que se llama Simón, a quien le apodan el mago, Simón el mago, él practicaba todas estas cosas. Él hacía magia, sanidades, hacía prodigios, hacía señales, pero señales obviamente inspiradas por Satanás, y a muchos tenía engañado haciéndose pasar como alguien importante, como un profeta, como un enviado de Dios. Cuando él se encuentra con Felipe y ve el poder manifestado en Felipe, él inmediatamente se arrepiente de su camino, se arrepiente de las cosas malas que él está practicando, porque se da cuenta que el verdadero poder es el que está ejerciendo Felipe. Y él empieza a seguir a Felipe, se bautiza, empieza a escuchar, empieza a estar allí a los pies de Felipe. Pero el problema es cuando Pedro y Juan llegan a Samaria a confirmar lo que estaba aconteciendo en ese lugar, porque la fama de lo que estaba pasando allí llegó a donde estaban los apóstoles, y los apóstoles envían a Pedro y a Juan a Samaria para ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Cuando ellos llegan y ven todas estas señales y ven el poder de Dios, y que por la imposición de las manos de Pedro y Juan se recibía el Espíritu Santo, el mago le dice a Pedro: por favor, véndanme a mí ese don, para que cuando yo también imponga mis manos, las personas reciban el gran poder de Dios. Y es allí donde Pedro le dice: que tu dinero y tú perezcan. O sea, prácticamente Pedro lanza una maldición, una condenación sobre él. Y él le dice: perdónenme, no permitan que Dios me condene, ayúdenme, oren por mí. Y de allí en adelante, pues no se menciona más al mago Simón. Pero estoy seguro que si se arrepintió de verdad, pues Dios lo restauró. Pero fíjense ustedes el gran poder con que Dios acompañaba a estos hombres, cosa que hoy en día escasea en las iglesias, porque no se sabe, ¿verdad? Existen muchas cosas que están obstaculizando el poder de Dios en las iglesias: la incredulidad, la forma de ministrar de los hombres. Tenemos a Dios metido en una cápsula de horario. El culto comienza a las 7 y se tiene que acabar a las 8:30. Así tenemos a Dios, cuando en esos tiempos Pablo disertaba, por ejemplo, aparece un capítulo de los libros de los Hechos donde Pablo predicaba y se extendió por más de 4 horas. Y uno de los jóvenes que estaba en la ventana se durmió y cayó muerto. O sea, son cosas que uno ve en la escritura, donde los cultos iniciaban y no se sabía cuándo iban a terminar. Y Dios obraba milagros, sanidades, prodigios, porque la gente iba con la sed de ver a Dios, de escuchar a Dios, de ver palabras, de ver milagros. Hoy en día eso no se está dando, porque nosotros mismos hemos dañado eso en las iglesias. Amén. Hemos metido a Dios en una cápsula del tiempo. A tal hora comienza y a tal hora se acaba. A tal hora esto, a tal hora comienza lo otro, y así sucesivamente. Y no le estamos dando la libertad. Como la iglesia primitiva obraba en aquellos días. Esa gente oraba todo el día. Esa gente se reunía. Esa gente amaba a Dios. Esa gente anhelaba estar con Dios. Se unían constantemente. Si el uno iba para allá, iban 3, 4 con él allá. Así se movía la iglesia primitiva. Hoy la iglesia está dividida en concilio. Aquel concilio es esto, aquel concilio practica lo otro. Un concilio es liberal, el otro es conservador, el otro es ultra conservador, y así sucesivamente. No se sabe qué iglesia es la que va a ser raptada a la iglesia, al cielo. Porque cada uno dice: yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Y así sucesivamente. Hay mucha diferencia hoy en día. Cuando el evangelio llegó aquí a Colombia en los años 30, 1930, 1935, habían aquí en Colombia 1 o 2 concilios, y los 2 concilios eran conservadores. Gente que se vestía bien, gente que se guardaba, mujeres con falda, mujeres con vestimenta bien decorosa, que no provocaban morbo en los hombres. El concilio cuadrangular y el concilio, las asambleas de Dios. Y esos concilios, ¿qué no hicieron en aquellos tiempos? Y mire ahora las iglesias cuadrangulares cómo están.
perdidas en la mundanalidad, jovencitas con licras, con aretes, con maquillajes terribles, con peinados, y así sucesivamente. ¿Cómo se han ido perdiendo? Ya no hay 2 concilios, ahora hay miles de concilios en Colombia, para mencionar únicamente en nuestro país. Cómo el Evangelio se ha dispersado, cómo el Evangelio se ha diluido. Y así está profetizado en la Escritura ya en la última carta a la iglesia de Laodicea. Tú dices que eres rica, pero eres pobre y desventurada. Y dice, yo mando que compres de mí vestidos blancos. O sea, prácticamente estaba desnuda. ¿Desnuda en qué? Desnuda en su forma de hacer, de ministrar, en su apariencia. Terrible, ¿verdad? Entonces, de allí, de ese episodio con que el mago se enfrenta a Pedro, y Pedro declara sobre él, que lo ve en prisiones de amargura, Felipe es llevado por el ángel a un camino al sur, donde se encuentra un etíope. Los etíopes en aquellos tiempos, como en épocas pasadas, Salomón había hecho pacto con todas esas naciones, con todas sus mujeres. De ahí donde nace que Salomón tenía 1000 mujeres, porque él hacía pactos matrimoniales con todas esas mujeres. Y Etiopía no se salvó. También existían judíos en Etiopía. También existían personas prosélitas al judaísmo en Etiopía. Y uno de ellos es este etíope que viene a la fiesta en Jerusalén. Compra un rollo del profeta Isaías, y cuando se va devolviendo a su tierra, él va leyendo el capítulo 53 de Isaías y va leyendo del siervo sufriente, y él no sabe qué va leyendo, no sabe lo que está diciendo ahí, quién es ese hombre. El Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a la carroza donde va ese hombre. Y cuando él se acerca, que lo ve, que va leyendo el capítulo 53 de Isaías, le dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le dice, ¿cómo voy a entender lo que estoy leyendo si no hay quien me explique? Y se monta Felipe a la carroza. Y durante ese trayecto de todo el día, Felipe le empieza a predicar y anunciar el evangelio al etíope. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que ese etíope va a ir allá a predicar lo que él enseñó. Y empezó a predicarles desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, los patriarcas, los profetas, las profecías de Jesús, hasta llegar al mensaje principal, que es Cristo. Cuando él llega al mensaje principal, que es Cristo, el etíope le dice, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, ninguna cosa. Si estás arrepentido de tus pecados, vamos y te bautizamos. Llegando a un charquito de agua, Felipe sumerge al etíope, y cuando el etíope sale del agua, ya Felipe había sido raptado por el poder de Dios y había sido llevado a otro lugar. Imagínense eso, el poder que había. Que yo esté aquí ahora y me desaparezca y aparezca en otro lugar. Así era la iglesia. Una iglesia entregada totalmente. Una iglesia que vivía por el poder de Dios. Una iglesia que vivía por la voluntad de Dios. Amén. Entonces, esta iglesia del primer siglo es la iglesia más ejemplar que nosotros vamos a ver. Y si usted quiere saber cómo es la iglesia, cómo debe comportarse la iglesia, váyase a la iglesia de los Hechos y verá usted cómo es que usted lee esa historia, usted le dan ganas de renunciar a todo aquí, la cierra. Porque esa historia te llenan a ti de una pequeña decepción. Yo estoy decepcionado de mi cristianismo. No se parece al cristianismo del primer siglo, porque ellos entregaban todas sus posesiones a los apóstoles y decían, aquí estoy, Dios mío, si quiero muero ahora mismo. Y cada vez que los golpeaban, los azotaban, se alegraban y decían, estamos siendo dignos de ser representantes de Dios. Una locura terrible esa iglesia. Entonces, el eunuco es bautizado y Felipe es raptado para otro territorio. Ahora viene el capítulo 9, donde aparece uno de los hombres más importantes del Nuevo Testamento, a quienes debemos la gran mayoría de las cartas que hoy tenemos en nuestra posición, en nuestras manos. El capítulo 9 inicia con el nombre de Saulo. Saulo viene del nombre Saúl, también del nombre Saúl, lo mismo,
el mismo nombre, Saúl o Saulo. Es el nombre hebreo que le colocaron a este hombre. Respondiendo a unas amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres en este camino. ¿Cómo se les llamaba a los cristianos? Los del camino, en el primer siglo, los del camino. Luego, cuando Pablo llega a Antioquía de Siria, donde está la iglesia de los misioneros, las personas empezaron a llamar a los creyentes cristianos, pero antes de eso se les llamaba los del camino. Tú eres del camino, tú eres del camino, tú eres del camino. Ya se sabía que esa persona, pues, se conocía como un cristiano más. Dice, y le pide cartas para las sinagogas. O sea, Saulo no se conformó con la persecución de los cristianos en Judea, de los apóstoles. Ahora pide carta y autorización para salir de la jurisdicción de Judea y ir a Siria, a Damasco, a donde sea, donde se hayan sinagogas de judíos. Estoy seguro que en todo el Imperio Romano había, que donde hubiera un cristiano fuera perseguido y fueran llevados a la cárcel por predicar contra la ley y por ir en contra de los mandatos de la ley. Entonces, dice el verso 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sabes qué significa eso? Dar cosas contra el aguijón. ¿No? Cuando un jinete lleva montado un caballo y el caballo no quiere hacer caso y empieza a tirar patadas para atrás, eso es dar cosas. Eso es desobedecer, ir en contra del que lo lleva montado. Entonces, ¿qué hace el que lo lleva montado? Lleva unas espuelas, unos aguijones y lo cuida por la barriga para que haga caso. Entonces Pablo dice aquí, Saulo dice, el Señor le dice, dura cosa es que dar cosas. O sea, desobedecer o ir en contra del que te lleva montado, contra el aguijón. Y en este caso es Dios el aguijón de Pablo, porque Dios desde allí inmediatamente, el verso 4, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo, ¿quién eres, Señor? El verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo se levanta de allí con un problema, con un aguijón en su carne. O sea, como si le hubiera picado algo y de allí contrajo un mal en su vista, una ceguera temporal. Llega a la ciudad de Damasco, entra a la ciudad y se aloja en una casa durante 3 días, donde ayuna 3 días, donde se mete 3 días de ayuno. Imagínense, ya un convertido 3 días de ayuno enseguida. Tremendo, ¿verdad? Dice verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado ¿cómo? Ananías. Ya había predicadores en Damasco por la persecución. Y era un predicador que había comenzado apenas, pero Ananías dice, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Memorícense este nombre, Saulo de Tarso, que después en el primer viaje misionero, yo creo que no voy a alcanzar a dar la clase del primer viaje misionero nada más con la introducción de esa ciudad de Saulo de Tarso, de lo importante que era ese hombre, o sea, de dónde nació, cuáles son sus raíces. Todo eso tenemos que averiguarlo del apóstol Pablo, porque es importante conocer
la manera como él predicaba, cómo él llegaba a las personas. Pablo manejaba casi 4 idiomas: hebreo, arameo, griego y latín. Latín era el idioma de los romanos en aquel día, en aquellos tiempos. Entonces Pablo es el hombre escogido por Dios para llevar el mensaje a los gentiles. Y no era cualquier cosita que estaba llamando Dios. Estaba llamando a un políglota, un hombre con varios idiomas, un hombre preparado en la ley, un doctor de la ley. Él decía: yo soy un doctor de la ley, un arquitecto, un hombre con preparación académica en todos los puntos que había. Pablo, el Señor no llamó a Pedro, que era un pescador, no sabía ni decir A. Pedro, que todo lo hacía a los machetazos, no. Llamó a un hombre preparado. Y todas las cartas que él escribe, las escribe con una sabiduría, con una elocuencia. Él le dice a los corintios: yo no vine a ustedes con palabras de sabiduría, ¿verdad? Le dice: sino con demostración de poder de Dios. ¿Por qué le dice eso? Porque fracasó en Atenas predicando el evangelio, haciéndolo de una manera elocuente, filosófica, con una palabrería terrible. Los atenienses le decían: este palabrero, ¿de dónde salió? Y se dio cuenta que ese mensaje lleno de tanta sabiduría no hizo nada, no hizo efecto. Solamente se convirtieron 2 personas. Entonces, cuando llega a los corintios, él no comete el mismo error de ir a predicarle con una sabiduría. Dice a los corintios: yo vine a ustedes a predicarles únicamente a Cristo y a este crucificado. Y a eso, ¿cómo le llamaban a esa predicación los corintios, los griegos? La locura del evangelio. Porque Pablo predicaba que alguien muerto prometía vida. Alguien muerto prometía vida. Es una locura. Si está muerto, ¿cómo es que va a prometer? Si no se salvó él, ahora va a salvar uno. Entonces ellos le llamaban loco. Eso que tú dices es una locura. Ese es el mensaje de la locura del evangelio. Entonces, Ananías se encuentra en Damasco, un discípulo del Señor, un cristiano, y en visión, estoy seguro que estaba orando, buscando a Dios en oración. Ananías no estaba viendo televisión, ni Netflix, ni nada de esas cosas. Estaba orando, y en visión el Espíritu Santo le dice: vete a la calle de la derecha, en la casa de un hombre llamado Judas. Allí te vas a encontrar con Saulo de Tarso, ve y ora por él. Tremendo, ¿verdad? Y él le dice: Señor, pero si ese es el hombre que está persiguiendo a nuestros hermanos, ya ha asesinado a varios, ha metido a muchos en la cárcel. Y le dice: ve, porque grandes cosas tengo yo con ese hombre, porque yo le voy a enseñar lo que es padecer verdaderamente por el evangelio. Terrible, ¿verdad? El verso 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Apenas Ananías ora por él, las escamas caen de sus ojos, la ceguera cae de los ojos. ¿Ok? Algunos dicen que esta ceguera, que este problema ocular de Pablo continuó. O sea, que ese era el aguijón que Dios había puesto en él. Otros le llaman, otros dicen que tenía problemas en las piernas, que había adquirido una enfermedad en sus 4 viajes misioneros. Y de hecho, en el primer viaje misionero Pablo se enferma, pero eso se lo voy a explicar después. Dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. No necesitó de un discipulado, no necesitó de unas clases bautismales, no necesitó ninguna de estas cosas, porque ya él era un hombre preparado. Solamente que tenía que demostrar por las escrituras que Jesús era el Mesías. Y él lo hacía claramente y correctamente, porque inmediatamente él se convierte, es bautizado. A los 3 días de hacer el ayuno, él entra a la sinagoga a predicarle a los judíos. ¿Y cómo lo hacía? Demostrándole a través de las escrituras que Jesús era el Mesías. Tremendo, ¿verdad? Dice: y todos los que lo oían estaban atónitos, sorprendidos, maravillados, con sus ojos bien puestos en él. Y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso no vino acá con cartas. A eso no vino a Damasco él, a seguir persiguiendo, a seguir destruyendo, a seguir encarcelando a los creyentes, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos. Mire, confundía.
Esa palabra confundir no es que ellos no entendían lo que él decía, sino que los seducía con su palabra. O sea, los volvía locos, no sabían cómo responderle, no sabían cómo contradecirlo, no sabían cómo entrar de la manera como él predicaba, de la forma como lo hacía. No tenían argumentos. Correctamente, no tenían argumento como contradecir lo que él estaba enseñando en ese momento. Y dice, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. ¿Ok? Inmediatamente, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo que matarle. Matarle. ¿Cuál era la única acusación para matar a una persona? Que alguien predicara contra el templo y la ley. Esa era la acusación de ellos. Cuando mataron a Jesús lo acusaron de: tú vas a destruir el templo, tú dijiste que ibas a destruir el templo en 3 días y lo levantarías en 3 días. Tremendo, ¿verdad? También lo acusaron de llamarse hijo de Dios. Imagínense, el título hijo de Dios, esto también lo vamos a aprender más adelante. Y la tercera acusación que le hicieron era que él había hablado contra Moisés y contra la ley. Esas 3 acusaciones llevaron a Jesús a la muerte. Con esas 3 acusaciones también acusaron a Esteban. Esteban hablaba en contra del templo, que Esteban hablaba en contra de Moisés, y así sucesivamente. Y la exposición que les hace Esteban, la acusación: ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo como vuestros padres en el desierto. ¿A cuál de vuestros padres no mataron ustedes?, le dice Esteban a los judíos. ¿A cuál de los profetas no apedrearon? ¿A cuál de los mensajeros que Dios les envió no mataron ustedes? Ustedes que recibieron la ley por mandato de los ángeles, ni siquiera se acercan a guardarla. Y de ahí es donde empiezan a lloverle piedras a Esteban, porque la acusación era que ellos eran unos asesinos, unos rebeldes contra Dios. ¿Ok? Dice: y ellos guardaban las puertas de día y de noche, los judíos, tratando de encontrar a Saulo para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Le dijeron: vete de aquí de Damasco, porque te están buscando para matarte. Saulo llega a Jerusalén después de esa persecución breve que le hacen en Damasco. Y dice: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero esto le tenía miedo. Este es el asesino, ojo, no le crean que de pronto está infiltrado. Ojo con él. Y los discípulos le oían. Cuando él llegaba se desaparecían los discípulos del Señor. Amén. Entonces, aquí entra un hombre muy importante en la vida de Saulo, que se convierte en el maestro de Saulo. ¿Ok? Un hombre muy importante que se convierte en el maestro de Saulo. Sin este hombre, Saulo no habría podido ejercer su ministerio en la iglesia primitiva. Entonces Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, eso es un sobrenombre que tiene Bernabé, que significa hijo del Espíritu Santo, hijo de consolación. Tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo también. Cuando supieron los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron ¿a dónde? A su casa. Váyase a su casa, hermano, porque usted tiene muchos problemas. Escóndase ahí en su casa. Pero ya Dios tenía un plan con este hombre, con Saulo de Tarso. Dios tenía un llamado muy grande con este hombre. Y mientras ese hombre estaba allá en su casa, escondido, orando, buscando el rostro del Señor, ya Dios estaba trazando un plan con él. Ahora van a ver esto, que es muy importante. Vamos a pasarnos esta parte que viene, que es el verso 32, de habla de la curación de Eneas. Aquí es donde yo les digo que Pedro se menciona como el primer predicador a los gentiles. A Eneas resucita a Dorcas en la ciudad de Jope, que es una ciudad costera, fuera de la jurisdicción de Judea. Y
Después va y le predica a Cornelio en el capítulo 10. Y en el capítulo 11, Pedro se devuelve de esos territorios a dar el informe a la iglesia de Jerusalén. El verso 13. Vamos a adelantar el verso 19. Miren lo que dice, que es la parte que le estaba diciendo de Saulo, para continuar con el relato de él. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos, vuelvo y repito otra vez Lucas, el esparcimiento en Judea, de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, que estaba ¿dónde? En Jerusalén, el verso 22. ¿Y enviaron a quién? Verso 22 del capítulo 11. Dice que llegó la noticia de la predicación de los judíos esparcidos de Jerusalén a Chipre, y predicaron a los griegos, no solamente a los judíos. Y la noticia de estas cosas llegaron ¿a dónde? A Jerusalén, en el verso 22. ¿Y enviaron a quién? A Bernabé. Escuche esto. Enviaron a Bernabé para que él fuera a vigilar lo que estaba sucediendo allá en la Antioquía de Siria. ¿Y qué hizo Bernabé? Que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué hizo Bernabé? Después fue ¿a dónde? ¿A qué? A buscar al discípulo que Dios le había entregado. Porque Bernabé se dio cuenta que aquí en este territorio de Antioquía era el lugar perfecto para que Pablo iniciara su ministerio. Fíjense ustedes, ¿qué hombre va a hacer eso en estos tiempos? ¿Qué hombre hace eso en estos tiempos? Terrible. Entregarle digámoslo así, el llamado de Dios. Existe mucha, ¿cómo se le llama eso? Mucho egocentrismo, egoísmo en estos tiempos. Donde hombres de Dios, hay iglesias donde el pastor es el que hace todo. No les permiten a nadie hacer nada. Y si la persona tiene un ministerio y ellos se dan cuenta que esa persona la tienen ahí retenida para que no coja fama. Este hombre se dio cuenta de que en la ciudad de Antioquía de Siria, Pablo podía ejercer un ministerio grande, maravilloso. Entonces, ¿qué sucedió? Dice, y fue a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, ¿cómo? Se les llamó cristianos por primera vez. Amén. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Llegaron los profetas, oigan esto. Y levantándose uno de ellos llamado ¿cómo? Agabo. Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos del emperador Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual, en efecto, hicieron, enviándolos a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. ¿Cómo comenzó su ministerio Saulo? Haciendo mandados, llevando recados, llevando las ofrendas, llevando la colaboración. Así comenzó el gran hombre. Mire que esto es algo que nosotros debemos aprender también. No solamente ir directamente a un ministerio. El gran predicador, el gran misionero, el gran hombre de Dios. Ese hombre comenzó haciendo mandados en la iglesia de Antioquía. Él era el que llevaba las ofrendas, las ayudas a los pobres en Jerusalén. Así comenzó Saulo de Tarso. Y aunque dentro de ese grupo él era el más sabio, el más entendido,
el hombre con más elocuencia, él se sometió a su maestro llamado Bernabé. Durante mucho tiempo duró con Bernabé, a los pies de Bernabé, escuchando, aprendiendo cómo era que se ministraba en el Señor. Ahora el capítulo 13 dice: estos profetas que vienen de Jerusalén se alojaron en Antioquía durante un tiempo, y en uno de esos cultos de gloria, de oración, de búsqueda, de clamor a Dios, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, que es el principal maestro, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y por último el más pequeño, Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a su discípulo Saulo para la obra que os he llamado. Aquí comienza todo, hermano. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos a los discípulos. Mira, aquí aparece la imposición de manos, que es un tema también muy importante que nosotros tenemos de conocer. La imposición de manos en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, se hacía únicamente para ministrar al Espíritu Santo, para que las personas recibieran al Espíritu Santo. Y también se hacía para comisionar a alguien, para entregarle un ministerio a alguien. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Lo ungieron, colocaban sus manos, ungían, oraban por él y lo mandaban. Pero también se imponían las manos para sanar a los enfermos, y era ungirlos con aceite. Esa imposición de manos, hecha por hombres de Dios, eso traía sanidades sobre las personas. Entonces usted hoy ve que hay imposición de manos para todo, hasta patadas he visto que dan por ahí, que tiran el saco, que tiran agua, que tiran harina, sal, cuanta cosa. Puede que funcione, porque no es que Dios esté respaldando lo que esa persona está haciendo, sino al mismo hombre de Dios, que quizá por ignorancia está haciendo esas cosas, echando agua, aceite, tirando saco, pegándole a las personas. De pronto Dios está respaldando a la persona, pero no los actos que está haciendo, porque eso no es bíblico de ninguna manera. Existe aquí en la Biblia algo que está registrado, que la imposición de manos es para la administración del Espíritu Santo a la persona, para orar por ella, para encomendarle alguna obra, algún ministerio, y para la sanidad de las personas. Ahora, cuando ministramos a través de las manos, nosotros sabemos que la imposición de manos tiene muchas cosas terribles, un simbolismo fuerte, que la persona está ministrando lo que él tiene a la persona a quien se le está colocando la mano. Por eso es importante no colocar nuestra cabeza en cualquier mano. Que llegó el predicador y usted no sabe ni quién es él, y pum, allá va, pone las manos y la persona cae privada por allá. Después aparece enferma al día siguiente y así sucesivamente. Ministraciones que hubieron ahí a través de las manos de ese hombre. Por eso es importante que la persona a quien vaya a orar por nosotros sea alguien conocido, alguien que usted conozca su testimonio, que sea una persona íntegra, que sea su pastor, su pastora, la persona que esté más cercana a usted. Porque hoy en día estas cosas se ven mucho en las iglesias, que las personas van a un culto, van a otra reunión, es simplemente para que les profetice, para que les pongan las manos, para que caiga para atrás, que dé 3 vueltas, 4 vueltas, 5 saltos, etcétera, etcétera. Esas cosas suceden. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Amén. Entonces, aquí inicia los 4 viajes misioneros. En la otra clase voy a iniciar yo con el primer viaje misionero. Después siguen mis hermanas aquí con el segundo viaje misionero. No creo que la clase entera me la lleve yo con el primer viaje, creo. Ojalá y lo dé más rápido para que puedan dar la clase. Entonces, la otra clase que comenzamos a las 4, vamos a intentar de darla hasta las 6 para aprovechar el tiempo, porque estamos bastante atrasados. Hemos perdido bastantes clases. Entonces, para la próxima clase vamos a iniciar con los 4 viajes misioneros. El primero lo inicio yo. Para no perder el tiempo aquí, miremos lo que dice el capítulo
el capítulo 10 de los Hechos. No quise cortar la historia de Saulo de Tarso para llegar hasta donde llegamos con él, porque de ahí en adelante llegamos a mirar cosas más profundas. Ahora vamos a mirar aquí los últimos capítulos donde se habla del apóstol Pedro. Por ejemplo, en el capítulo 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Cesarea es una ciudad de Galilea, una ciudad marítima, una ciudad costera, al mar. Existen dos Cesareas en el Nuevo Testamento, que es la ciudad costera, y hay otra Cesarea que está del otro lado del lago de Genesaret. Esa ciudad costera había sido construida por Herodes el Grande. Dice, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios por toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este centurión, en algunos estudios bíblicos y comentarios bíblicos, se dice que es el mismo centurión a quien Jesús le sanó el siervo. O sea, no es algo 100% corroborable, pero prácticamente son la misma persona, pero no es algo 100% cierto. Exactamente. Simplemente se hace una comparación de los dos hombres, del territorio donde vivían, y parece que son los mismos, pero no se puede decir a ciencia cierta que él es el mismo. Entonces dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios, un romano piadoso y temeroso de Dios. ¿Quién le predicó? ¿Quién le enseñó? No se sabe, pero será un hombre piadoso. Dice, este vio claramente en visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y mirándole fijamente, atemorizado, le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Mire que es aquellos que dicen que las obras no son importantes, que sus limonas no son importantes, que ayudar al prójimo no es importante. Aquí está una de las. Tus oraciones y tus limonas, Dios las tiene presentes. Le dice, envía pues ahora a Jope, hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar, y te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, llamado de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio del cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a los 4 puntas era bajado de la tierra, a la tierra, en el cual habían todos los cuadrúpedes terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una gran voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Amén. Esto que acabamos de leer es una de las visiones que Pedro ve en Jope, donde él se encuentra, y esa visión trata de darle a entender a Pedro que ninguna cosa puede llamar inmunda, con referencia al pueblo gentil. O sea que Dios le estaba diciendo a Pedro, no llames gentil a lo que yo limpié, no llames inmundo a lo que yo limpié. Él estaba mostrando animales que eran prohibidos para la cultura judía, pero que Pedro se da cuenta cuando llegan aquellos hombres de la visión que Dios le muestra. Lo que le está tratando de decir Dios es que Él limpió, Él todo lo que toca lo limpia, todo lo que viene a su presencia es purificado. Y él trata de entender que lo que Dios le está mostrando es que Dios quiere perdonar o quiere que vaya a predicar a los gentiles, que no los llamen inmundos, como la nación judía acostumbraba a llamarles. ¿Sabe cómo le llamaba los judíos? Hasta el día de hoy le llaman a los gentiles perros. Perros, así le llaman. Por eso es que Jesús le dice a la mujer
los perrillos. Yo he traído el alimento a los hijos, no a los perrillos, porque los gentiles tenían esa fama de perrillos. ¿Qué clase de perrillos? Los perrillos que se les llama en la Biblia chacales, que eran animales que no eran domesticados, eran perros salvajes y se comportaban salvajemente, eran asesinos, se comían a las personas prácticamente. Así toman el ejemplo los judíos para llamarle a los gentiles como perros salvajes, como personas irracionales que no saben lo que hacen. Los perros se comían los exámenes. Correctamente. Entonces Pedro baja y va con ellos a la ciudad de Cesarea, donde se encuentra Cornelio, y allí inmediatamente Pedro hace lo mismo que hace en Hechos capítulo 2, que es predicarles a Cristo, a los gentiles, a los romanos que estaban allí. Cuando terminó de predicar, el Espíritu Santo vino sobre esa comunidad que estaba ahí escuchando, y las mismas señales que hubieron en el día de Pentecostés hubieron en tierra de gentiles. Hablaron lengua, el Espíritu Santo ministró a las personas, recibieron el bautismo en agua, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hubieron lenguas repartidas, a tal punto que los judíos decían, a ellos también se les ha dado el mismo don que a nosotros. Entonces, de esa forma, el escritor de este libro, que es Lucas, nos enseña cómo es que Dios, a través de Pedro, hizo un inicio, o sea, fue el hombre que inició la obra misionera en la iglesia cristiana del primer siglo. Pedro fue el primer predicador que se levantó después del bautismo del Espíritu Santo y predicó a más de 3,000 personas. En el segundo discurso de Pedro se ganó a 5,000. En el discurso en los gentiles se ganó a todos los gentiles. Y así sucesivamente, el escritor de Hechos, que es Lucas, ahora dirige la mirada, dejando atrás a Pedro, dirige la mirada ahora a Pablo. Que en capítulos, en la próxima clase vamos a hablar, a iniciar acerca de este tema. Damos por finalizada la clase. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.